Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. Bienvenidos a The Debate, un espacio donde analizamos a fondo diferentes perspectivas sobre la información que nos rodea. Hoy vamos a tomar los conceptos centrales que plantea el curso 7 sobre el uso de la nube. Ujú. Específicamente el tema 1, que es la nube en sí misma. Exactamente. Vamos a definirla de manera muy rápida para tener todos la misma base, ¿no? O sea, la nube es básicamente esta red global de servidores remotos. Claro, servidores a los que accedes por Internet. Ajá, servidores que almacenan y procesan datos y que ofrecen servicios bajo demanda, como infraestructura como servicio, plataforma como servicio o software como servicio, el famoso IaaS, PaaS y SaaS. Sí, y la clave ahí es que se elimina por completo la necesidad de gestionar hardware físico local, ¿verdad? Ya no necesitas tener discos duros enormes o servidores en un cuarto frío en tu oficina. Exacto, eso es. Pero, a ver, hoy queremos sacar esto de la teoría pura. Vamos a ponerlo bajo la lupa de una realidad muy específica, que es el contexto de Perú. Y me parece un enfoque necesario, porque es muy fácil hablar de escalabilidad infinita y adopción perfecta cuando estás, digamos, en Silicon Valley. Totalmente. Pero la conversación cambia radicalmente cuando intentas aplicar esos mismos conceptos en un entorno con una geografía tan compleja y con desafíos de conectividad tan marcados como los que tenemos en Perú. Y por eso estamos hoy aquí, para analizarlo desde dos ángulos. Para poner las cartas sobre la mesa desde el inicio, yo sostengo que la adopción de la nube es el motor principal que está permitiendo a Perú dar un salto tecnológico sin precedentes, superando sus limitaciones históricas y democratizando el crecimiento económico. Y yo por mi parte sostengo que, aunque la nube ofrece eficiencias innegables, sus beneficios están fuertemente condicionados por brechas estructurales y de conectividad en el país. Lo que significa que, en la práctica, la nube amplifica el éxito de quienes ya tienen infraestructura, pero no es una solución mágica para todo el país. Bueno, me gustaría empezar por el impacto económico directo, porque estoy convencido de que es ahí donde este cambio de paradigma brilla más. A ver, explícate. Hablemos de cómo la nube nivela el campo de juego para las empresas peruanas. Históricamente, el modelo corporativo dependía de los gastos de capital, el famoso CAPEX. Sí, comprar los equipos por adelantado. Claro, o sea, si una empresa de logística en Trujillo quería modernizar su sistema, tenía que pedir un préstamo enorme, comprar servidores de metal, licencias de software, construir un centro de datos local. Era un riesgo gigantesco. Y una barrera de entrada muy alta para las empresas más pequeñas, definitivamente. Exacto, pero hoy, con el modelo de pago por uso de la nube, ese riesgo inicial desaparece. Pasas a un modelo de gastos operativos, el OPEX. Y esto es democratizador. Alquilas exactamente lo que usas y puedes innovar rapidísimo. Ujú. Y mira, los datos proyectados por el informe de FTI Consulting para Perú son contundentes en este sentido. Ellos estiman que en promedio, entre 2023 y 2038, la adopción de la nube respaldará 1.4 millones de empleos. Wow, es un número bastante alto. Lo es. Y además proyectan unos 16.5 mil millones de dólares añadidos al PIB y 29.6 mil millones en producción adicional. O sea, esta tecnología no es solo una herramienta de almacenamiento, es literalmente el catalizador de la rápida recuperación económica post-pandemia del país. Lo siento, pero no me convence del todo esa idea. Déjame decirte por qué. Adelante, te escucho. Las proyecciones económicas de FTI Consulting suenan fantásticas, lo admito, pero tenemos que ver la realidad estructural del país. Si revisamos el índice global de ecosistemas de nube del MIT, Perú ocupa el puesto 58 a nivel general Sí, estamos un poco rezagados en el ranking global. y cae al puesto 69 si medimos específicamente la adopción digital en gobierno y empresas. Y la razón de esto es simple. La nube depende de manera crítica, absoluta, de una conexión a Internet robusta. Bueno, pero el país está avanzando en eso. Es cierto que hay un crecimiento rápido en la fibra óptica, el FTTH, en zonas urbanas, pero el Plan Nacional de Competitividad todavía lucha muchísimo por cerrar la brecha digital rural. Si no tienes Internet, no tienes nube.
Así de sencillo. Entiendo. Y es verdad que habiendo establecido esta promesa económica frente a la realidad de la infraestructura, tenemos que hablar de cómo las empresas peruanas están utilizando la nube en la práctica. Exacto. Vayamos a los casos reales. Porque la escalabilidad corporativa en Perú ya es un hecho. Te pongo un caso de éxito que me parece increíble, el de Red Salud. Ah, sí, el de la pandemia. Ese mismo. Ellos pasaron de gestionar 80,000 afiliados a más de 2 millones de afiliados en telesalud durante la crisis. Hacer eso con servidores físicos propios, desarrollando software interno, habría sido no solo carísimo, sino imposible en tan poco tiempo. Sí, los tiempos de implementación física los habrían asfixiado. Totalmente. Y no son los únicos. Bellcorp, por ejemplo, logró pivotar hacia un modelo directo al consumidor rapidísimo gracias a la nube. O el grupo AGE, que reportó una reducción del 30% en sus costos de infraestructura. Y no niego que para corporaciones grandes sea una ventaja enorme. Entiendo por qué piensas eso, pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta. La nube es como una red eléctrica estandarizada. Una vez conectados, los negocios peruanos pueden encender cualquier maquinaria, cualquier innovación, sin tener que construir su propia planta de energía desde cero. A ver, es una analogía interesante, pero te la voy a cuestionar un poco. Porque esa red eléctrica de la que hablas requiere cables de alta tensión, y esos cables no llegan a todos lados en Perú. Bueno, eso es cierto. Si analizas a fondo esos 1.4 millones de empleos que mencionaste, los sectores más beneficiados son el comercio mayorista, el minorista y la agricultura comercial. Sectores clave, de todas formas. Sí, pero son sectores que ya poseen cierto nivel de industrialización y presencia urbana. La nube optimiza a los grandes actores, sí, pero la dependencia exclusiva de Internet deja a los pequeños comercios, a las pymes en zonas con baja conectividad totalmente fuera de la ecuación. Entiendo tu punto sobre la desconexión de las pymes rurales. Claro, porque es ponerle un motor de Fórmula 1 a un auto que ya va rápido, mientras los demás siguen caminando por falta de carreteras. Está bien, te concedo que la brecha de conectividad comercial es un reto. Pero si las grandes empresas están capitalizando la nube, ¿qué ocurre con el Estado peruano? Ese es un tema complejo. Porque la nube es vital para la modernización y la agilidad estatal. Y aquí también hay casos fascinantes. Piensa en el INAGEM, el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. Sí, leí sobre su migración reciente. Ellos fueron la primera agencia gubernamental en adoptar la nube pública para sus sistemas de alerta temprana de deslizamientos. Que es algo crítico en un país con la geografía de Perú. Exactamente. Antes de la nube, cuando había una emergencia, sus sistemas colapsaban. Literalmente daban señal de ocupado porque no podían procesar el volumen de alertas. Claro, la infraestructura física simplemente no daba abasto en el momento pico. Tal cual. Al migrar a la nube, evitaron esas caídas del sistema por completo y, como un beneficio adicional gigantesco, ahorraron un 80% en mensajería y materiales físicos. La nube está haciendo que el Estado proteja mejor a los ciudadanos gastando mucho menos. El caso del INAIGEM es muy bueno, lo reconozco, pero hablar del Estado y de datos ciudadanos nos lleva directamente al gran problema de la regulación y la complejidad técnica. ¿Te refieres a la ciberseguridad? Me refiero a la seguridad de la información en general, sí. Migrar a la nube no externaliza el riesgo de seguridad. No es que le pasas el problema a otro y te olvidas. Bueno, los proveedores de nube invierten miles de millones en seguridad. Amazon, Microsoft, Google tienen estándares militares. Tienen los mejores centros de datos del mundo, sí, pero el modelo de la nube funciona bajo una responsabilidad compartida. Ellos aseguran la infraestructura, pero tú tienes que asegurar tus datos, tus accesos, tus configuraciones. Claro, el usuario final sigue siendo responsable de qué hace con la herramienta. Y en Perú eso está estrictamente regulado. Tenemos la resolución BCP 10-2022 del Banco Central de Reserva del Perú, por ejemplo. Que exige lineamientos muy duros para el uso de la nube en el sector financiero. Estrictos, es poco. Exige lineamientos de protección de datos, cifrado AES 256, autenticación de 2 factores, gestión de identidades, y aquí está la trampa. A ver. Para muchas instituciones públicas pequeñas o para pymes peruanas, la complejidad de configurar correctamente nubes híbridas o privadas es un obstáculo gigantesco. No tienen el talento hiperespecializado para hacerlo. Un pequeño error de configuración y expones los datos de miles de peruanos. Es un riesgo válido. Y la capacitación es un frente que tenemos que atacar.
Pero, o sea, hablar del INAIGEM y de la infraestructura física me lleva a otro punto crucial que está muy conectado a esto: ¿Cuál sería? la vulnerabilidad climática y la sostenibilidad en Perú. Nuestro país es extremadamente vulnerable a desastres naturales. Indiscutible. El fenómeno del Niño nos golpea constantemente. Exacto. Mira, el ciclón Yaku hace poco, que causó unos 300 millones de dólares en daños. Físicamente, mantener servidores locales es un peligro. Si el servidor de una municipalidad en el norte se inunda, pierden años de información fiscal, registros civiles, todo. El agua no perdona al hardware, eso es verdad. La nube, al tener redundancia geográfica y servidores distribuidos globalmente, protege los datos contra la destrucción física local. Pero además hay un beneficio ambiental enorme. Te refieres a la eficiencia energética, supongo. Sí, la nube pública es muchísimo más eficiente energéticamente que los cuartos de servidores tradicionales. En Perú, según los datos de FTI Consulting que revisamos en el curso, la nube tiene el potencial de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los centros de datos en un 44%. Es un porcentaje importante. Estamos hablando de evitar la emisión de unas 38,000 toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente al año. Así que la nube no solo salva los datos de las inundaciones, sino que ayuda a mitigar el cambio climático que las provoca. Ese es un argumento convincente. Pero, ¿has considerado que la centralización en la nube crea una dependencia absoluta de la infraestructura de telecomunicaciones durante esas mismas emergencias? A ver, explícame eso último. O sea, los datos pueden estar muy seguros y no mojarse en un servidor de Virginia, en Estados Unidos. Claro, están respaldados y seguros. Pero si un fenómeno como el Niño destruye el cableado de fibra óptica local o corta el suministro eléctrico masivamente en una provincia peruana, esa información es completamente inaccesible para los peruanos en el momento exacto de la crisis. Sí, el corte de comunicaciones es un problema grave. Exacto. La nube no elimina la vulnerabilidad física de nuestro país, simplemente desplaza el punto de fallo hacia las redes de transmisión de datos locales. Ya no se inunda tu servidor, pero se cae el poste de Internet. Y el resultado para el médico que necesita el historial del paciente es el mismo. No tiene acceso. Es una observación muy precisa, ¿sí? La resiliencia de la red de telecomunicaciones tiene que avanzar a la par que la adopción de la nube. Eso es indudable. Es el cuello de botella principal, digamos. Pero no creo que con esto hemos tocado los puntos más críticos del debate. Y para ir recapitulando nuestras posturas a la luz del análisis del curso 7, yo sigo siendo muy optimista. Se nota, se nota. Es que, a pesar de los desafíos reales que mencionas, la evidencia está ahí. El ahorro masivo, la escalabilidad impresionante de empresas como Red Salud o instituciones educativas como la UPN y las proyecciones gigantescas para el PIB, todo esto demuestra que la nube es el motor de modernización más poderoso que tiene Perú ahora mismo. Y yo mantengo mi postura de precaución. Resumo mi punto en que la nube, como concepto técnico, es una arquitectura brillante, pero el país debe priorizar la infraestructura básica, la fibra óptica, una regulación clara y la seguridad informática. Si no hacemos eso, esos 16.5 mil millones de dólares proyectados se van a quedar en una promesa teórica para la mayoría. Pero creo que podemos acordar en algo fundamental aquí. Hay puntos de convergencia muy claros entre los dos. Sí, definitivamente. Creo que ambos coincidimos en que entender qué es la nube, que era el objetivo de este primer tema, es apenas el primer paso. Exacto. Y también creo que estamos de acuerdo en que la tecnología ofrece eficiencias y ahorros de costos que Perú, como economía emergente, simplemente no puede darse el lujo de ignorar. Totalmente. Sería un error darle la espalda a la tecnología solo porque nuestra geografía es difícil. El reto es adaptarla bien. Así es. Bueno, con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Para quienes nos escuchan, recuerden que el curso 7 tiene muchísimo más material por explorar. Sí, apenas hemos rozado la superficie. Hay mucho más sobre la configuración técnica, los modelos de despliegue y los detalles de seguridad que vale la pena revisar a fondo. Exactamente. Como siempre, no estamos aquí para declarar un ganador absoluto. Dejamos la información sobre la mesa con todos sus matices para que ustedes saquen sus propias conclusiones sobre si Perú está listo para vivir al 100% en la nube.
Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos en el próximo análisis. Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana.